Mateo 24:7. Quien lo tenga lo puede leer, hermanos. ¿Qué dice ahí? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Amén. Mateo 24:7 habla de los tiempos finales. Amén. Y dice que en los tiempos finales se levantará una nación contra otra nación y un reino contra otro reino, ¿verdad? Ahorita se está levantando Rusia contra Ucrania, pero así también están pasando las guerras en diferentes países, en diferentes lugares. Entonces, vemos cómo se levanta una nación contra otra nación. Amén. También dice la Biblia, habrá pestes. Habrá pestes y estamos viendo cómo estamos viviendo los virus, ¿verdad? Las pestes son estas plagas, estos virus, como el COVID, el virus de Delta, el virus de Omicron, la viruela del mono, ¿no? Gloria a Dios. Entonces está pasando lo que dice la Biblia, habrá guerras, habrá pestes. ¿Qué también dice, hermanos? Habrá hambres y terremotos, ¿verdad? ¿Cuántos son conscientes que hay terremotos también en diferentes lugares, cierto? Entonces, ciertamente se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero, hermanos, a veces se habla poco de la hambre. Acá la Biblia dice que también habrá hambre. Entonces, volvamos a leer, hermanos, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Amén, hermanos. Entonces, muchas veces hablamos que hay guerras en el mundo, hay terremotos, pero muy pocas veces se habla que también va a venir una hambruna. Y la Biblia dice que va a venir una hambruna, hermanos. Amén. Pero eso no es para asustarnos, sino para estar preparados de lo que va a venir. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver la hambruna, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 8. Dice: Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Quemada con fuego, porque Dios poderoso es. El Señor que la juzga. Entonces dice también que habrá plagas, muerte, llanto y hambre. ¿Sí? Otra vez más la Biblia, ustedes saben que Apocalipsis nos habla de los tiempos finales. Y en los tiempos finales dice la Biblia que habrá hambre. Hermanos, amén. Entonces, ¿cuántos creemos que lo que dice en la Biblia es la verdad y va a pasar? Amén. Entonces, si sabemos que va a haber hambre, porque la Biblia dice que va a haber hambre, así como dice que va a haber terremotos, que va a haber guerra, pero también dice que va a haber hambre, hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos, tenemos que estar preparados y tenemos que hacer como José. Dice que cuando José gobernaba Egipto, también hubo hambre. Amén. Pero ¿qué hizo José, hermanos? ¿Qué hizo? Guardó la comida. Guardó la comida, ¿cierto? Entonces, ahí José comenzó a ahorrar. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que hacer como José. Y si sabemos que va a venir hambre a la tierra, tenemos que también almacenar nuestros alimentos. Hermanos, tenemos que almacenar alimentos porque va a haber hambre, hermanos. Va a haber hambre y tenemos que almacenar nuestros alimentos, aceite, arroz, todo eso se tiene que almacenar, hermanos. Amén. Vamos a ver en Génesis, capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo reaccionó Abraham cuando llegó hambre en la tierra? Génesis 12, 10. En la tierra. Descendió Abraham a Egipto para morar allá.
grande el hambre en la tierra. Amén. Entonces, ahí vemos, hermanos, en Génesis 12:10, que hubo hambre en la tierra, ¿sí? Y Abraham dice que se fue de su tierra, porque dice que había tanta hambre en su tierra, que él se fue de su tierra. ¿A dónde se fue? A Egipto, hermanos. Pero Dios no le dijo a Abraham que vaya a Egipto, hermanos. Y Abraham, como hubo tanta hambre en su tierra, él solito decidió irse. Y por esa mala decisión quisieron tomar a su esposa. ¿Cuántos se acuerdan que el faraón quiso tomar a su esposa? Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces Abraham prácticamente se fue de su tierra porque había hambre, pero no guiado por Dios. Él mismo se fue. Y por irse él mismo, dice que la quisieron tomar a su esposa como mujer. ¿Quién? El faraón. Y le pasaron bastantes cosas a Abraham porque él mismo tomó su propia decisión, ¿verdad? Pero Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y además de que Abraham pasó hambre, veamos que Isaac, él también pasa por hambre. Veamos que en la vida de Isaac también se presentó esta hambre en la tierra. Génesis 26:1. Hubo hambre en la tierra, Ajá. además de la primera Hambre que hubo. en los días de Abraham. Y sí fue Isaac Entonces, hermanos, ahí dice que también hubo hambre de nuevo, ¿no? Ya no estamos en el tiempo de Abraham, sino estamos en el tiempo de Isaac. Ahí dice, ¿no? También hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. Menciona la hambre que hubo en el tiempo de Abraham. Entonces, en el versículo 2 dice, se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, como descendió su padre Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham se fue a Egipto? ¿Verdad? Pero Dios le dice a Isaac, no, tú no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, sino dice, habita en la tierra que yo te diré. Entonces cuando vaya hambruna, cuando va a venir esta hambruna, hermanos, porque va a venir hambruna, amén, tenemos que hacer como Isaac y no como Abraham. Entonces Dios estuvo con Isaac en esta hambruna, hermanos, porque Isaac obedeció a Dios. Pero Isaac tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Isaac? Se llamó Jacob, hermanos. Amén. Y también en el tiempo de Jacob también hubo otra hambruna, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los hombres de Dios han atravesado hambrunas. ¿Y qué quiere decir? Que el pueblo de Dios también puede pasar esa hambruna que dice en la Biblia. Amén. Porque esta guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿se están dando cuenta ustedes cómo está subiendo el precio de las cosas? ¿Sí? En Argentina están viviendo crisis, en Venezuela también ha habido crisis, y así las guerras producen crisis. Y estamos viviéndolo, ¿no, hermanos? Las cosas están subiendo de precio. Entonces, va a haber una hambruna porque está escrito en la Biblia, y lo que está escrito se cumple, hermanos. Amén. Vamos a Génesis 41:30. Seguirán 7 años de Hambre. que toda la abundancia será olvidada en La tierra de Egipto. y habrá hambre. Ajá. Consumirá la tierra. Entonces, ¿cuántos años de hambre hubo aquí? 7 años de hambre, hermanos. Esto fue en la vida de Jacob y en la vida de su hijo de Jacob, que se llamó José, al que lo vendieron como esclavo en Egipto. Entonces vemos, hermanos, cómo desde el abuelito Abraham hubo hambre. De ahí su hijo Isaac también pasó hambruna. De ahí Jacob, hambruna. Y José también, ¿no? En todos esos tiempos vemos estas 4 generaciones en tiempos de hambre, hermanos. Amén.
Entonces hubieron 7 años de hambre. Gloria a Dios. ¿Y cómo reaccionó aquí? Por lo menos José comenzó a ahorrar, ¿verdad? Amén. Comenzó a almacenar porque Dios le mostró que iba a venir hambre en un sueño y él dijo, no, voy a comenzar a almacenar los alimentos. Y si usted sabe que va a venir hambre en la tierra por ya todo lo que estamos viviendo, porque está escrito que va a haber guerra, terremoto y dice hambre. Amén. Entonces, si está escrito, ¿usted qué tiene que hacer, hermano? Almacenar. Tiene que comenzar a almacenar sus cositas porque va a venir el momento en que las cosas comiencen a subir de precio y después va a haber desabastecimiento de alimentos y va a comenzar una hambruna. ¿Sí? Entonces, los que leemos en la palabra de Dios que va a haber hambruna, nos tenemos que preparar, hermanos. Amén. Porque estamos en los últimos tiempos. Vamos a ver otro caso de hambre, hermanos. El caso de Lucas 4:25. Ahí habla, hermanos, del caso de Elías y la viuda. Amén. Dice, Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ajá. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice, ahí está hablando Jesús, dice que en los tiempos de Elías hubo hambre en toda la tierra, ¿no? Hambre en toda la tierra, hermanos. Y Elías, que era el profeta de Dios, tenía hambre, ¿verdad? Y dice que se fue a buscar esta mujer viuda. Y esta mujer viuda le dice a Elías, Elías, no tenemos comida, solamente me queda un poquito de comida para mí y para mi hijo. Y si yo te doy mi comida, le dice a Elías, después de que comamos esa comida, ya no hay más comida y nos vamos a morir. Amén. ¿Y qué le dijo Elías? Elías le dijo, hermanos, dame la comida, le dijo. Y la viuda le dio la comida que tenía a Elías, al profeta. Y ya la viuda no tenía comida ya. Pero ¿qué pasó? Que le dio a un profeta de Dios. ¿Ven? Entonces, Elías, ¿qué hizo? Aumentó su comida de la viuda y la viuda no murió. Amén. Pero vemos que en el tiempo de los hombres de Dios hubo hambrunas. En el tiempo de Elías, hambruna. En el tiempo de Abraham, hambruna. En el tiempo de Isaac, hambruna. En el tiempo de Jacob, hambruna. En el tiempo de José, hambruna. ¿Sí? Y dice que en los últimos tiempos va a haber hambre, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver también, hermanos, el caso de David. Para que vean que también David pasó 3 años de hambruna. Vamos a ver el caso de David en 2 de Samuel 21:1. Dice, hubo hambre en los días de David. Ajá. Entonces, hermanos, en el tiempo de David también hubo hambre. ¿Por cuántos años? Por 3 años hubo hambre, hermanos, también. Estamos viendo que todos los hombres de Dios han atravesado tiempos de hambre y de hambruna, hermanos. Amén. Entonces, cuando vemos esto, dice, ¿qué hace David en el tiempo de hambruna? Dice, consultó a Jehová. Amén. O sea que David en ese tiempo de hambruna buscó al Señor. Amén, hermanos. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, en este caso hubo hambruna porque Saúl el rey había quebrantado un pacto que había hecho. Entonces, a veces llegan las hambrunas y las hambres a la tierra por el mal comportamiento de los hombres. Amén. Segunda de Reyes 6:25, hermanos. Amén, hermano. Ajá. Y hubo gran hambre en
en Samaria. a consecuencias de aquel sitio tanto Piezas de plata. La cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, hermanos. Imagínense. Y dice que el estiércol de la paloma se vendía también. Imagínense que tanta era el hambre que hasta el estiércol de una paloma lo vendían. Entonces, hermanos, vemos que en la Biblia menciona que va a haber hambre o no, hermanos. Dice en la Biblia, habrá terremotos, habrá guerra, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá plagas, pero nadie menciona que también dice habrá hambre.